Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay nombres que con gozo anhelo oír, mas nunca tan precioso para mí. Nombre sin igual, nombre celestial, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí. Siempre vivirá, siempre me amará. Por eso le bendigo tanto así. Pues dulce nombre es Cristo para... Una vez más la primera estrofa. Hay nombres que con gozo anhelo oír, mas nunca tan precioso para mí. Nombres sin igual. El dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí. Siempre vivirá. Por eso le bendigo tanto así. Un nombre no podremos encontrar, un nombre no podremos encontrar que sea digno de nuestro olor. Nombre sin igual. Nombre celestial, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí. Siempre me amará. Por eso le bendigo tanto así. Pues dulce nombre es Cristo. Un día cara a cara le veré. Un día cara a cara le veré, para rendirle franca adoración. Pues
pues me redimió, me santificó, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí. Siempre me amará, por eso le bendigo tanto así. Un nombre no podremos encontrar que sea digno de nuestro olor. Nombre sin igual, nombre celestial, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá. Por eso le bendigo tanto así. Aleluya. Un día cara a cara le veré, un día cara a cara le veré. Sí, para rendirle franca adoración. Pues me redimió, me santificó, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre me amará, por eso le bendigo tanto así. Dulce nombre es Cristo para mí, dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre me amará, por eso le bendigo tanto así. Dígalo una vez más, dulce nombre es Cristo para mí, dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá. Aleluya. Pues dulce nombre es Cristo para mí. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ángela Ponte, tengo 15 años. Estoy congregado en la iglesia Tabernáculo Benecer, en Barquisimeto, Venezuela. Bueno, voy a relatarles cómo el Señor me mostró sus caminos. Por la gracia y la misericordia del Señor, nací en un hogar cristiano. Es más, mis padres cuentan que ellos fueron a la oficina del pastor a pedir la oración por un hijo. Y no pasó mucho tiempo cuando mi mamá quedó embarazada. Y bueno, yo nací con el propósito de servirle al Señor. Y aun cuando uno es nacido en una familia cristiana y bajo las enseñanzas de esta verdad, de la palabra del Señor, uno debe tomar la decisión de si seguir al Señor o por lo contrario de seguir al mundo. Pero nuevamente la gracia y la misericordia del Señor me hizo sentir en mi corazón el deseo de buscarle a Él, y fue cuando tomé la decisión de bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo tenía 11 años, eso era un 8 de enero del año 2018, cuando me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, un domingo en la mañana, y el día lunes después de haber sido bautizado, yo llegaba muy contento a la escuela y le dije a mi maestra que me había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella se alegró y ella me dijo, amén, qué buena decisión. Pero luego mis compañeros me miraron raro y yo comenzaba entonces una etapa distinta en mi vida. Luego mis compañeros ya no me miraban igual. Fue cuando luego después yo me había quedado solo, pero yo sentí que Dios estaba conmigo. Yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Y aun cuando se manifestaban los dones espirituales, yo sentí más de la presencia del Señor. Y cuando el Señor me hizo el llamado de hablar esta verdad, de hablar la palabra del Señor, el Señor me había usado en simplicidad. El Señor me usaba y me usaba cada vez. Y yo no sentía que era yo, sino que era Él manifestándose en mí. Y cuando yo estaba preocupado, yo tenía problemas y dificultades, el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora Dios quiere mostrarte a ti, mi amigo que me estás oyendo. Dios quiere mostrarte cosas ocultas que tú no conoces, pero Dios conoce todas las cosas. Mas Dios quiere que tú te rindas y lo busques a Él de todo corazón. Así que si hay alguno que no conoce al Señor, sepa que Él es bueno, que Él es grande, que Él cumple su palabra, que Él es un Dios inmutable, Él nunca cambia. Este camino no es fácil, pero Él te llevará a la salvación de tu alma. Él quiere darte gozo, paz, benignidad, alegría, fortaleza, salud, entre otros. Le doy las gracias al Señor porque Él está conmigo, Él me ha dado sabiduría, Él me ha guiado, me ha dado libertad. Me ha guiado siempre a hacer lo correcto por la gracia y la misericordia de Dios. Y si hay alguno que está solo, sepa que si usted busca al Señor de todo corazón y tiene fe, Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Porque como dice su palabra, que el que persevera hasta el fin y es firme, ese será salvo. Dios quiere a un joven y una señorita que busque al Señor y se pare firme esta verdad, que es la palabra del Señor. Persevera y sé firme en estos caminos, porque como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Él es tu mejor amigo, Él nunca te fallará, Él siempre te dará la salida, Él siempre te ayudará, Él es tu sustento, y sobre Él yo pongo todas mis cargas. Él es mi ayudador, tanto como Él es mi ayudador, Dios lo ayudará también a usted si usted se pone en las manos del Señor. Para concluir esto, Dios quiere a alguien que le sirva. Dios quiere a alguien que le sirva al Señor de todo corazón, como dice la palabra del Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Siempre con todo. Y que espero que este testimonio le haya servido como reflexión, como ánimo, como fortaleza para que usted pueda también servirle al Señor, para buscarlo a Él de todo corazón. Bueno, que el Señor les bendiga y Dios les guarde. A todos los jóvenes que busquen del Señor de toda sinceridad, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Si tienen alguna necesidad o tienen algún problema, pónganse las manos de Dios, ríndanse al Señor y vean que Dios los ayudará, Dios los ayudará en donde quiera que vayan. Solamente confíen en Dios y no pongan su mirada en las cosas materiales que son perecederas. Pongan su mirada en las cosas de arriba, que son las cosas celestiales, son las cosas incorruptibles. Que como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas sean añadidas.
Que el Señor les bendiga y que el Señor para todos los jóvenes es que busquen a Dios de todo corazón, con toda su mente, de toda sinceridad, porque a Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas con toda sinceridad. Porque Dios tiene algo con usted y Dios tiene algo conmigo. Dios quiere que usted se rinde y se ponga en las manos de Dios, que no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas materiales, porque la Biblia dice que todo aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y la Biblia dice que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas. Entonces Dios quiere que usted quite todas esas cosas del mundo y Dios quiere que lo ponga a Él en primer lugar, porque Él es su prioridad y es mi prioridad. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Gonzalo, vengo a testificarle cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelos, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Los dones de Dios viniendo a su iglesia. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están allí en sintonía, atento a la voz de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Reciban en el nombre de Él, de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, bendiciones hasta que sobreabundan, sabiendo que las bendiciones de Dios es la que enriquece y no hay tristeza con ella alguna. Él tiene el depósito de Dios, el cual es el cielo, el cual tiene preparado para sus hijos y para aquellos que no lo han conocido. Lo tiene allí preparado para que ellos también reciban ese pan que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí sobre la tierra, como hombres y mujeres que estamos aquí en debilidades, pero Dios Todopoderoso se está mostrando y dándose a conocer a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de sus manifestaciones por el Espíritu, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Así que como se mostró allí al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo seguía y lo acompañaba en todo su trayecto y nunca los ha dejado, porque aunque el pueblo dejó a Dios, porque el hombre que deja a Dios se apartaron de él, pero Dios nunca lo ha dejado. Vemos en las manifestaciones de Dios que allí en el pueblo, en medio de ellos, era el que él salía adelante para guardarlo, proveerle cada una de sus necesidades. Y así como proveyó allá en el tiempo antiguo a cada uno del pueblo de Israel, así está proveyendo a cada uno de su iglesia en el día de hoy. Su novia, su elegida, su comprada con sangre allá en la cruz del Calvario. Él está entonces dándole entonces lo que necesite, lo que tú pidas, dijo el Señor, lo que tú digas, eso será. Así que es un privilegio para cada uno de nosotros como pueblo de Dios saber que tenemos un Padre que es rico en misericordia, un Padre
que el depósito es el cielo. Sus provisiones están allá a la mano, solamente hay que estirar nuestra mano y tomar el alimento que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que les invitamos, amados hermanos, amigos, que me escuches en esta hora. Si no has conocido al Señor, sepa y entienda que Él te quiere también acobijar debajo de sus alas y darte lo que tú necesites. Por eso es tan maravilloso sabiendo y entendiendo la palabra de Dios, que Dios es fiel. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso le digo que Dios no abandona a su gente, Dios no abandona a sus hijos, sino que los hijos es que se han apartado de Él para entonces hacer lo equivocado. Pues la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, pero Él en sí entonces llevó el pecado, la maldad en Él, para que nosotros fuésemos entonces libres de toda maldad. Pero vemos que el hombre sigue huyendo de la presencia de Dios, pero Él sigue llamando, Él sigue buscando, Él sigue diciendo, ven a mí. Así es que en esta tarde, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, la palabra es para usted. Si usted no la ha conocido, oiga, porque la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Así que usted entonces buscará su rostro cuando oiga su voz, y si usted tiene representación de Dios en su corazón, usted entonces tendrá su oído afinado y su corazón preparado, aparejado para recibir entonces la porción que Dios tiene para su vida. Así que Dios me les bendiga en esta preciosa tarde y esperamos que sea de bendición entonces la palabra, el tema que vamos de hablar en esta tarde para cada uno de ustedes, pueblo de Dios y amigos y amigas que no han conocido al Señor. Esperemos que Dios sea el que se le revele a su vida, Dios sea el que le muestre, Dios sea el que sea Él dándose a conocer en medio de ustedes para que así le puedan entonces adorar. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sabemos que Dios es espíritu, pero que le adoran tienen que adorarlo entonces en espíritu, no pueden adorar otra cosa. Él preparó una forma de adoración, Él puso su nombre en un lugar para que le fuera adorado. Él no puso el nombre en ningún otro lugar sino en Jesús. Ese es el lugar de adoración, la sangre cual los limpia de todo pecado. Entonces hay una forma de adorar, sí, entonces el nombre Él lo ha colocado allí en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque fue lo que le plació a Él hacer. Vamos entonces, amado hermano, amigo que me escuchas, a abrir la escritura conmigo para que toquemos un tema entonces en esta tarde y lo titularemos entonces, ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a hablarlo para que tengamos una idea más y aprendamos cada día más, porque el Señor a veces nos volvemos repetitivos, pero Dios quiere que, no porque la repetición, sino que es para que usted pueda aprender, usted pueda grabar, usted pueda mantenerlo y recordarlo nuevamente allí, lo que está allí en su corazón, o lo que lo atesore allí, y como es como una computadora y usted tocó la tecla así, ya se recuerda que allí está entonces aquella palabra de Dios que le va a dar en esta mañana o en esta tarde. Abrimos entonces la escritura en el en Mateo capítulo 2, para hablar un poquitico de los dones de Dios viniendo a su iglesia. Ese es el título del tema, dones de Dios viniendo a su iglesia. Así que leemos entonces en Mateo capítulo 2 y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había
de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, ¿no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Y después que le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Hasta allí la lectura. Así que les invito, amados hermanos, a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Sabemos que tus bondades, Señor, son infinitas, Señor Jesús. Y por esta causa, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has traído, Señor, nuevamente con tu protección a este lugar, Señor Jesús, a traer tu palabra, Padre eterno. Tu palabra que no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado, Padre eterno. Oh, te rogamos, Señor, tus bendiciones para cada uno, Señor, de los oyentes en esta hora, Señor. Cada uno de mis hermanos que están en diferentes lugares, Señor, de este mundo, Señor, captando, oyendo tu palabra, Señor Jesús. Que sea usted dándoles las bendiciones, Señor, y las peticiones de sus corazones. Y aquellos, Padre eterno, que no te conocen, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, abre, Señor, el entendimiento, Señor Jesús. Es la petición nuestra, Señor Jesús, porque sabemos que tú has enviado, Señor, hombres, Padre eterno, así como enviaste a los apóstoles allá, Señor, a llevar el evangelio por todo lugar del mundo, Señor, a toda criatura, predicando a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Padre eterno, sea usted, esa palabra también es para este día, Señor Jesús, por el cual usted no ha cambiado su modo de trabajar, su modo de pensar, no ha cambiado el modo de salvar a la persona, sigue siendo igual, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria. Y en esta hora, tiempo estamos viendo, tiempos peligrosos. Usted ha inquietado más, Señor, a sus siervos, Padre eterno, al llevar, Señor, este evangelio. Y es a decirle a la gente que vuelvan a Dios, que se arrepientan de sus pecados, para que así puedan ser limpios. Oh, Padre eterno, tu palabra está saliendo alrededor del mundo, y sea usted, Señor, obrando entonces en cada uno de las vidas, Señor, que han de ser salvas. Porque te lo pedimos así, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces lo que hemos leído aquí, entonces, lo que fue el nacimiento del Señor Jesús, porque Dios en su grande amor había provisto entonces un Salvador para el mundo, un Salvador que vendría a limpiar de todo pecado a las criaturas que Él había creado, pero que estaban esparcidas en el mundo, que estaban fuera de la salvación, porque no hay esperanza para el ser humano. Pero Dios en su grande amor tenía que mandar entonces ese don divino, ese don por excelencia, el cual el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, el Jesús, su Hijo. Vemos entonces aquí que por la Escritura que había nacido entonces un niño en la tierra que era el don de Dios, Jesús, que debía ser entonces identificado. Por eso Dios escogió entonces a 3 hombres, los cuales fueron los 3 reyes magos, para traer entonces presentes, regalos, los dones perfectos que identificarían a aquel niño que había nacido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eran los regalos perfectos, los dones perfectos
de dándole la identidad a aquel niño que había nacido. Era solamente Dios escogiendo a 3 hombres que la Biblia los relata y dice que son los Reyes Magos, pero vemos que eran como un hombre que estaban viendo una señal que había sido dada en el cielo, que cuando esa estrella apareciera, ese niño había nacido, estaba sobre la tierra, que era el Salvador, el Mesías, el que estaba allí, estando aquí sobre la tierra. Pero vemos que estos magos eran del oriente y vemos a través de la escritura que las profecías que estaban escritas en la escritura, en la Biblia, dadas por Dios a los profetas antiguos, tenía que venirse a dar cumplimiento. Y una de ellas, el cumplimiento era de Isaías 7, 14, que dice allí que el mismo Señor daría señal. Ahora, ¿cuál señal iba a dar el Señor? El mismo Señor daría señal y una virgen concebiría y pariría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que declarado es. O sea, la interpretación es Dios con nosotros. Allí entonces estaba que Dios iba a venir a la tierra y iba a tener entonces compañerismo con el hombre aquí nuevamente. Y aún más habló el Isaías, que dijo que lo que iba a comer este niño, iba a comer manteca y miel, el cual era para así saber conocer lo bueno de lo malo, lo amargo de lo dulce, de lo equivocado a lo correcto. Entonces, allí estaba entonces un niño que iba a discernir según los dones que Dios le había entregado a él. ¿Para qué? Para que supiera entonces ejecutar los juicios justos, juicios correctos, no errados, juicios correctos. Allí estaba entonces ese niño que venía con ese equipamiento y tenía que ser entonces puesto allí entonces en él. Por eso el mismo Isaías profetizó más adelante, Isaías 9, 6, él dijo que las características de este niño que iba a tener, el cual ningún hombre pueda tenerla, pero este niño sí las traía porque tenía que ser identificado. Y allí entonces, ¿qué dijo Isaías? Que un niño no es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, esas características identificaban a aquel niño que iba a nacer. Iba a ser rey, iba a ser el rey de paz, iba a ser entonces ¿qué? El príncipe, iba a ser entonces el admirable. Imagínense, ¿quién más admirable que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ese Dios grande y poderoso. ¿Quién iba a ser Padre eterno? Solamente Padre eterno es uno, se llama Dios, Jesucristo. Entonces, allí estaban entonces las características que tenía que llevarse a cabo a través de las profecías que habían estado escritas allí en la Escritura, dada por Dios a través de los profetas. Por eso, cuando allí en Gálatas 4:4 dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. O sea, un siervo, un súbdito es un siervo, y allí entonces siervo a la ley, o sea que cumplidor de la ley. O sea, no iba a quebrantar jamás la ley, sino iba a cumplirla. Y aún él vino a engrandecerla. Por eso allí estaban las escrituras que tenían que cumplirse de este niño que había nacido en la tierra de Judá, que es lo que estaba escrito allí en las escrituras. Y las profecías tenían que cumplirse, cada una en su cabalidad. Por eso al venir estos reyes y preguntaron entonces a Herodes, vinieron a Jerusalén, la capital, y allí entonces preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? El rey de judío que ha nacido, porque venimos a adorar, le dijeron ellos al rey. Y el rey, ¿pero cuál rey? Yo no he visto el rey aquí. Y allí entonces este hombre que estaba allí, que era el que gobernaba allí a Jerusalén, inmediatamente se turbó, dice él, junto con el pueblo, porque no sabía quién el rey iba a nacer, que iba a nacer. Y allí entonces vemos que mandó a indagar a los escribas y a todos los que tenían los libros, la Biblia, qué decían las profecías, y inmediatamente
se dio cuenta que era una realidad, que estaba escrito allí en el libro de allí, que dice en el versículo 6, y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces allí estaba indagando el rey y enseguidamente le diciendo, sí, es verdad que va a nacer o nació ese niño, ese rey de los judíos. Pero como yo no sé, vayan ustedes, indaguen, vayan y búsquenlo, y si lo encuentran, me vienen a buscar, y yo entonces iré a adorarlo también, dijo el rey. Pero sabemos que no era, él quería adorarlo, quería matarlo, porque por el celo, no había más rey que él. Pero allí entonces vemos que los magos se van en busca de este niño, y allí entonces van a Belén, y allí encuentran al niño. Pero ¿dónde lo encuentran? Dice allí, la estrella lo guiaba, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo al ver al niño. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí vemos entonces que los regalos que trajeron los magos del oriente al niño que había nacido era entonces una de las identidades que caracterizaba a este niño, quién iba a ser en el mundo, o quién era ya en el mundo, porque en la medida que iba creciendo lo iba desarrollando y tomando esas cualidades que estaban escritas de él allí por profecía a través de los profetas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y vemos que allí, cuando saca entonces los tesoros, los regalos que traen allí uno de los magos, primero saca es oro, que significaba deidad. Él era un rey, como rey tenía todos los tesoros del mundo a su disposición. Era rey, por eso le trajeron presente, oro, allí. La deidad significaba el oro. Y el segundo le trae incienso, que es un perfume, algo grato que iba a subir, olor grato a la presencia del Señor, era este niño. Y el incienso significa servicio. Él que no venía a servir, él no venía que lo sirviesen, sino que venía a servir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él vino, amados hermanos, él vino aquí, descendió a la tierra y se hizo tan humilde, tan sencillo, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Aleluya. Él se vino a morir para que nosotros pudiésemos vivir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso vemos la maravilla de Dios. Se hizo tan pequeño para que nosotros fuésemos grandes. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos dio el Señor? Que no merecíamos nada de eso, porque éramos indignos pecadores, pero en su grande amor, en su misericordia, mire lo que hizo ese Dios todopoderoso. Se hizo débil para nosotros fuéramos fuertes en Él. Por eso el Espíritu Santo es el que nos puede guiar ayer a hacer todo lo que Él requiere de nosotros, como hijo e hija de Él, para así obedecerle. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el tercero trajo ¿qué? Mirra, que era una planta amarga, o sea, un compuesto de una planta amarga, el cual tipificaba o iba a ser entonces, significaba muerte, que él iba a pasar entonces por ese proceso del valle de la sombra y de la muerte, como ser humano, como hombre, iba a morir, pero sabemos que como Dios resucitó al tercer día. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como hombre tuvo principio y también tuvo un fin, pero como Dios resucitó al tercer día. Aleluya. Vemos entonces que la mirra significaba muerte. Por eso
esa copa que él iba a tomar allí para ir a la cruz del Calvario, ver muerte y muerte de cruz. Por eso él dijo allí en la oración, en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea, él tenía libre albedrío para escoger si iba a la cruz o no, pero el Señor le preguntó: Señor, ¿es posible? No hay otra solución, no hay otro medio que pueda salvar yo a la humanidad. El Señor le dijo: no puede, tienes que pasar por la cruz. Y él dijo: bueno, hágase su voluntad en mí entonces. Allí entonces tuvo que pasar por la cruz del Calvario, cuál fue muerte. Tuvo entonces el principio y tuvo el fin. Principio de día y fin de muerte. O sea que vivió, nació y murió. Como hombre, estamos hablando de Jesús, pero como Dios está presente, está vivo, igualmente con el mismo poder. Así que, amado hermano, los dones que trajo el Dios Todopoderoso mandó a él para que se manifestara e hiciera las grandes obras aquí, la maravilla de darnos salvación, fue entonces en él. Pero él al morir e irse a la gloria, no dejó desamparada a su pueblo, no. Él era el tabernáculo de Dios aquí sobre la tierra. Él era el que caminaba con Dios aquí sobre la tierra, todo Dios en él, porque él era el tabernáculo de él, de Dios. Jesús era el tabernáculo, pero al irse la humanidad de Jesús, Dios no dejó desamparado aquí en la tierra a sus hijos, no. Dios proveyó entonces que escoger tabernáculo, el cual era entonces su iglesia, el cual el rey se había ido a la gloria, pero quedaba entonces aquí sobre la tierra su reina, el cual es la iglesia, el cual iba a derramar entonces de su mismo espíritu, su misma unción, su mismo poder, que él estuvo aquí en la tierra haciéndola, y son los que están llamados entonces la iglesia, la reina, la esposa del Cordero, a llevar a cabo entonces las mismas obras. Y mayores que esta hará, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, los dones identificaban aquí a este rey que había nacido, el rey de los judíos, que dice la Escritura. Con los regalos, entonces los dones identificaban al Señor Jesús, al niño que estaba allí envuelto en pañales cuando lo encontraron los pastores. Y déjeme decirle que aquí, mire la gran mentira que se ve hoy en día, cuando dicen que el niño Jesús nació el 25 de diciembre. No, o sea que están celebrando el 25 de diciembre, cuando es una gran mentira, porque cuando él nació en diciembre, pero no era el mes noveno, porque el primer mes del año, según la Biblia, es abril, y ese mes era entonces, cuando nació, era entonces un mes, no el mes de diciembre de ahorita, que el cual nos derrimos por este calendario romano, que están pervertido el calendario. Estamos viviendo y rigiendo por el calendario romano, pero el calendario de Dios es diferente al calendario romano, porque vemos aquí en las Escrituras que cuando el niño aparece, o los judíos, los magos aparecen a Jerusalén, ellos habían visto en el oriente la estrella que le indicaba que el niño había nacido, y dice la caminata que duraron ellos buscando, que guiado por esa estrella, hasta que llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, allí entonces él les pregunta por el rey de los judíos a Herodes, y él dice: no, por aquí no hay. Se van a la Escritura y dicen que es en Belén de Judea, y allí entonces los envía para allá y los consigue allí estos magos al niño, pero no lo consiguen en el pesebre como se dice ahorita la iglesia romana, que pone un pesebre y nació el niño Jesús el 25 de diciembre. No es así, porque allí entonces
ellos lo consiguen en la casa ya. ¿Y cuánto había transcurrido ya de que el nacimiento de Jesús? Dice la Biblia aquí que este hombre indagaba cuánto había sido el tiempo que ellos le habían dicho los magos. Y habían transcurrido casi 2 años, imagínense, porque dice allí, entonces Herodes, en versículo 7 del capítulo 2, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, anda allá y pregunta con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces el ladrón le preguntó, ¿qué tiempo hace eso que apareció la estrella y el niño nació? Él sacó cuenta de ahí, adelante, por eso los envió a buscarlo. Y cuando los magos llegaron, lo consiguieron ¿en dónde? En la casa. No lo consiguieron en el pesebre, porque en el pesebre lo consiguieron fue los pastores. Allí sí consiguieron los pastores al niño cuando nació. ¿Por qué? Pero ¿por qué fue primero a pastores? Eso, allí entonces está la gran pregunta. ¿Por qué fue primero a pastores? Porque el pastor es símbolo del pastor de los pastores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el símbolo perfecto, porque un pastor es un apacentador del rebaño. Y allí entonces, cuando el niño nació, los ángeles descendieron y le aparecieron allí a los pastores que estaban en la vigilia de la noche guardando su ganado. Y allí entonces los ángeles le declararon que había nacido un Salvador, que les iba a dar unas buenas nuevas a la gente, porque había nacido el Salvador. Dice allí la Biblia, Lucas capítulo 2, dice desde el versículo 6, y dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de parir, María, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostólos en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en el aposento no había lugar, y se metieron entonces en un pesebre, allí en una cueva, un establo, donde estaba el ganado, vacas, bueyes, estaban ovejas y todo. Y había pastores en la misma tierra, esa misma hora. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con él el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Ve? Allí está entonces el punto. Los que consiguieron en el pesebre al niño fueron los pastores. Ahora, ¿por qué fue a pastores? Porque los pastores es el símbolo del pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos pastorean las ovejas, lo normal. Y un pastor es un apacentador, el cual el pastor es el que se encarga de enseñar y guiar a las ovejas, el rebaño de Dios, a los creyentes, a los caminos correctos, y guiarlo allí con esa paz que ellos tienen para
guiar a su pueblo. Por eso él fue primero a los pastores. Allí está entonces el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que había nacido, que eran las buenas nuevas de salvación que tenían que dárselas al pueblo. Allí entonces ellos le aparecieron, entonces primero fue, el Señor le apareció primero fue a los pastores para darle la noticia que el Señor había nacido, que el Mesías estaba en la tierra. Ese corderito que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario estaba allí, para que entonces ellos dieran testimonio de lo que había acontecido. Por lo tanto, ellos se gozaron, se regocijaron al oír estas cosas y ver lo que los ángeles le habían dicho. Entonces dice allí, lo pusieron en el pesebre, y viendo hicieron notorio lo que les habían dicho, se había sido dicho del niño, y todo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Entonces los pastores entonces iban a decir al pueblo, esto aconteció, esto pasó, que ya ha nacido el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, la mentira que está en el mundo todavía gestándose, que el niño nació en diciembre, el 25 de diciembre, ese es una gran mentira. Diciembre para este tiempo es una nevada, hielo completamente, porque es invierno allá en Israel y no se puede entonces andar pastoreando el ganado afuera. Tienen que estar escondidos, metidos en las cuevas, en su cabaña, allí donde los tienen allí resguardados, porque no pueden andar entonces en los montes, y el pueblo menos. Por lo tanto, tenía entonces que ser entonces, allí llegó a pastores, cuando nació, la Biblia ya habla de que el primer mes del año es abril, y si era abril, entonces imagínense, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mes noveno, que es el mes noveno, y allí dice que el mes noveno es diciembre, y diciembre allá es nieve. Por eso lo podemos ver claramente allí en el libro de Nehemías o Esdras. Esdras lo relata allí claramente cuando que ellos tenían un concurso, o sea, un negocio, que Esdras iba, cuando Esdras iba sacerdote Esdras, cuando él iba a reconstruir el templo, él juntamente con Nehemías reconstruyeron el templo, y entonces regresaron toda la cautividad de Babilonia, que ha sido llevado allá preso por el rey Nabucodonosor, y lo trajeron entonces nuevamente a Jerusalén, la cautividad, los que estaban reclutados allí, presos. Pero vemos entonces que Esdras dice que van a apartar toda la iniquidad, todo lo malo que hicieron en contra de Jehová, iban a arreglar sus vidas, y entonces iban a hacer una reunión, y el que no viniera a la reunión, ese iba a ser desechado del pueblo y quitado de entre el linaje de Israel. Por lo tanto, había una reunión muy importante que llevarse a cabo, y era al decirle entonces que si ellos habían escogido, se habían unido con mujer de yugo desigual, tenían entonces que abandonar para que entonces el pecado fuera quitado del pueblo. Y allí entonces esa reunión lo llevaron a cabo, dice allí Esdras, en ese tiempo, y el tiempo fue en un mes de diciembre, pero ahí vemos que ahí estaba ya la lluvia. Fíjese lo que dice ahí Esdras capítulo 10, versículo 9, o leemos el versículo 7, dice: e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén. O sea, un aviso, un pregón, un llamado a todo el pueblo, y que el que no viniese dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y fuese apartado de la compañía de los de la
transmigración, o sea, apartado del pueblo. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, en el cual era el mes 9. ¿Ve? Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de la lluvia. ¿Ve? Entonces era invierno, la lluvia. ¿A qué hora, en qué tiempo se reunieron? En el 20 de diciembre. Era el mes 9. En la Biblia, diciembre es el mes 9. Y levantándose Esdras, el sacerdote, y díjole: vosotros habéis prevaricado por cuanto tomaste mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió todo aquel concurso, y dijeron en alta voz: así haga conforme a tu palabra. Mas el pueblo es mucho, y el tiempo es lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra de la unidad y la obra es de un día, no es de un día, ni de 2, porque somos muchos que hemos prevaricado en este negocio. Allí está entonces la respuesta a lo que Dios ha dicho en su palabra. No era un día normal. El diciembre ya es lluvioso y por lo tanto jamás pudo nacer el Señor en ese tiempo de lluvia, en ese tiempo de pura nieve allá. ¿Y cómo iba a salir Jesús o María y José para movilizarse en el burrito allí, para ir a parir allí, porque había sido llamado para allí contar al pueblo, pero no podían moverse entonces en el día, o sea, ni en el día ni la noche por la lluvia, causa de la lluvia, porque era ese tiempo lluvioso. Tiene que ser entonces en otro mes, el cual la Biblia nos habla que diciembre ya es el mes 9, no el mes, aquí lo tenemos como el mes 12, no, allá es el mes 9, el cual es diciembre. Y están intercambiados los tiempos allí. Por eso que la Biblia es un secreto, es un misterio que la gente como no leen, no lo comprenden, no le ha sido revelado, entonces caen en la mentira de lo que le enseñan erradamente. Pero él no pudo nacer jamás en diciembre. Y hoy lo tienen entonces como una adoración, a adorar al niño Jesús en este tiempo del 25 de diciembre, el cual es una gran mentira que dicen que nació, y pues dan regalos y todas estas cosas. Pero vemos allí que las profecías tienen que cumplirse y llevarse a cabo. El niño había nacido y tiene que ser identificado, igual como toda persona que llega a este mundo. Cada persona que llega a este mundo tiene que tener una identidad. Alguien nace, le tiene una partida de nacimiento, le dan una cédula, y esa es la identidad de cada persona, para saber cómo es su nombre, qué familia pertenece, cuál es su nacionalidad, cómo se llama. ¿Ve? Así entonces tiene que ser identificado Jesús en ese momento. Cuando llegaron los 3 reyes magos, allí entonces, a dar entonces, cada uno traerle los dones a él para ser identificado. Oro, incienso y mirra. Así que como vino esos dones de Dios enviado para Jesús, su Hijo, así entonces Dios está enviándonos los dones hoy para su reina, su iglesia aquí sobre la tierra. ¿Y los dones para qué? Para que operen y sean identificados igualmente como fue identificado Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Ahí vemos claramente que el Señor Jesús, después que fue creciendo y fue madurando y llegó a la estatura cuando ya iba a ejercer su ministerio, que fue al Jordán, fue bautizado allí en agua y el Espíritu Santo
abrió el cielo allá y dio testimonio que este es mi hijo amado, en el cual dijo él, me complazco en morar. Entonces allí estaba entonces dando testimonio que él era su hijo amado, que él era el que iba a llevar a cabo entonces con lo que él había sido identificado, iba a llevarlo así a darlo a conocer. Por eso cuando él apareció y fue bautizado, fue al desierto, fue tentado allí por Satanás, ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado, dice la Biblia. Pero luego entonces vino a Nazaret donde fue criado. Y allí entonces, ¿qué hizo? Dice cuando llegó allí a Nazaret, allí entró al templo en un día sábado. Cuando le tocaba leer la lectura de la palabra, le dieron a él el rollo de Isaías 61, imagínense, donde estaba escrito de él. Qué casualidad, podemos decir nosotros, no era casualidad, tenía que cumplirse lo que estaba escrito de él allí en la palabra, porque había sido profetizado que él iba a hacer eso, porque iba a ser identificado, y él mismo se identificó a través de esa escritura delante del pueblo, se dio a conocer. Pero ¿quiénes lo reconocieron? ¿Quiénes se dieron cuenta que sí eran? Muy poco, amado hermano. Por lo tanto, él vino entonces y tomando el rollo allí y empezó a leer: el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Dijo sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, que es el capítulo 4, versículo 18. Dice allí: el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿qué era eso? Estaban hablando las palabras proféticas que habían sido escritas por años atrás, vamos a poner 712 años aproximadamente atrás, antes que él llegara a la tierra, para así entonces ser identificado con los dones de Dios que iban a posar sobre él. Y allí entonces estaban hablando él mismo, identificándose allí delante del pueblo lo que Dios había dicho que él tenía que llevar a cabo. Era empezando su ministerio a llevarlo a cabo y ejecutar esas obras que él había venido para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar las buenas nuevas a los pobres, a pregonar a los cautivos libertad, y así sucesivamente cada una de las cosas que estaban escritas allí en el rollo que el ministro le había entregado a él en sus manos. Pero ahora dice que toda la gente estaba, todo el pueblo estaba fijo en la mirada hacia él cuando él estaba leyendo esa escritura, y se llegó y enrolló, enrolló el rollo y se lo entregó al ministro y se sentó, y toda la gente allí atónita mirándolo a él, lo que él había dicho. Ahora él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. O sea, delante de su presencia de ustedes se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué él dijo se ha cumplido? Porque estaba ahí el Rey de Reyes, Señor de Señores, que iba a llevar a cabo todas estas operaciones que estaban en él, que había sido dado por Dios para que las llevara a cabo. Así como vino los dones al Señor Jesús para que llevara y ejecutara todas esas obras, así Dios ha enviado entonces su Espíritu Santo, los dones espirituales al pueblo de Dios, al Rey o a la Reina que está aquí sobre la tierra, para que lleve a cabo entonces las mismas obras que Él llevó cuando estuvo sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que la identidad estaba allí puesta delante de la gente, que Él estaba identificándose. Y así como nosotros somos identificados por un carnet, una cédula, allí estaba Él identificándose a través de las Escrituras. Por eso Él dijo:
escudriñad las escrituras, que a Dios parece tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él lo dijo claramente, identificándose con las escrituras. Por eso allí vemos claramente que todo lo que Dios dijo a través de ella tuvo fiel cumplimiento. Así que fueron las nuevas que él estaba dando allá al pueblo de esa escritura. Pero quienes entendieron o quienes tomaron para sí esas palabras, poco. Y los demás querían era apedrearlo, tirarlo por un barranco, un espeñadero, lo sacaron para afuera, pero él tuvo que pelarse allí y escapársele, porque querían era matarlo. No creían en él, que era el Hijo de Dios que había llegado sobre la tierra a llevar el pecado del mundo allí en su hombro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos que la identificación de Dios vino entonces a través de él mismo, que se identificó. Chiquito, pequeño, cuando nació, lo traían los dones para identificarlo qué es lo que iba a hacer. Pero cuando ya fue adulto, él mismo entonces se identificó lo que él iba a hacer, lo que él iba a llevar a cabo a través de los dones que Dios había colocado en él. Así que vemos algo aquí tremendo, amado hermano, porque vemos que los dones que Dios tiene para su iglesia, tiene entonces que llevarse a cabo las obras que él mismo preparó, que hizo, para que se llevasen aquí a través de su novia, a través de su iglesia, su reina que está aquí sobre la tierra. Él, su cuerpo estaba aquí, pero se fue, pero quedó otro cuerpo, que es el cuerpo místico de la iglesia, cuerpo que Dios ha preparado, o del cuerpo místico de Jesucristo. Él se fue y quedó entonces el cuerpo de la iglesia, de su amada, de su elegida, de su reina aquí sobre la tierra, para así con los dones poder entonces llevar a cabo cada una de estas obras. La iglesia que no tenga los dones espirituales, entonces no puede ser entonces iglesia del Dios viviente, o no es la esposa, porque no está llevando conforme a lo que Dios exigió, o que Dios le entregó en sus manos ese poder para llevar a cabo su palabra. Así que la iglesia que no tenga la manifestación de los dones espirituales en su medio, no es entonces la iglesia del Dios viviente. Así dice el profeta de esta edad. Y porque tiene que cumplirse entonces allí Marcos 16, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Y estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Las señales de los dones de Dios que tienen que estar manifiestas en el medio del pueblo. ¿Ves? ¿Por qué? Para que la gente vea que Dios está aquí sobre la tierra nuevamente, en una iglesia, en un hombre y mujer que le han creído. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan, los dones van a identificar a la iglesia. Así como identificaron al Señor Jesús, los dones mismos van a identificar entonces a la iglesia elegida por Dios, que va a llevar a cabo la gran obra. Esa gran obra que Él dijo, vosotros la haréis mayores, dijo Él, y mayores que estaréis porque yo voy al Padre. Así que tiene que entonces haber una manifestación del Espíritu en medio de su pueblo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les dañarán. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces allí están las señales dadas por Dios para el pueblo de Dios, para que sea manifiesto en medio de él, y allí entonces vean que las obras que ese pueblo que está llevando a cabo son entonces la misma manifestación del Espíritu Santo que hubo en el principio cuando él estaba sobre la tierra. El Mesías estaba aquí presente con los dones, y aquí su iglesia, su reina, está presente con los dones. ¿Cómo? Dándose a conocer a través de las manifestaciones. Así que el que niegue entonces la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, ese hombre, ese ministro está pecando, podemos decirlo, o ese laico que esté negando, peca, porque
está negando una parte de la palabra de Dios. Y podemos llevar lo que más terrible todavía, porque es una blasfemia. Porque si usted dice que eso es del diablo, una manifestación de Dios, un hombre, una mujer, que Dios lo tome y hable una lengua extraña, o se manifieste una profecía, y dice, no, eso es del diablo, eso no, yo no lo creo yo. Ahí está entrando en un incrédulo, y llega a ser entonces una blasfemia delante de Dios, el cual Dios dijo que no la perdonaría ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Ve? Todo lo que habla en contra del Hijo del Hombre, yo los perdono, dijo el Señor, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él no perdonará si blasfema de Él, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que no hay perdón para ese pecado de blasfemia. El peligro que hay entonces hoy en día, amado hermano ministro, cuando usted puede negar o descreer la palabra, que usted puede decir, no, eso no es para hoy, eso ya pasó, eso ya tenemos lo perfecto, ahí entonces te está fallando. Y usted dice, no, eso es del diablo. No, ahí está usted fallando. Es mejor que calle, cierre su boca y no diga nada, porque la palabra es tan cortante, tan peligrosa, que si usted dice algo equivocado, puede entonces fallar amargamente. Hebreos 10, 26 dice que porque el que pecare voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no queda más beneficio, no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, ¿ve? Que devorará al adversario. O sea que no hay esperanza para ese hombre, para esa mujer que quiera negar o niega la manifestación de Dios en medio del pueblo y que diga que es del diablo. Por eso las herramientas de Dios, que son los dones espirituales para la perfección de los santos, tienen que estar entonces llevándose a cabo en medio de su iglesia. Está allí presente. Por eso una pregunta que le hicieron aquí al profeta le da, ¿puede un hombre, dice un hombre, una pregunta que le hicieron, ¿puede obrar en mí? Un hermano le hizo, ¿puede obrar en mí las obras en una congregación donde no crean los dones espirituales? O sea, el Espíritu Santo puede obrar en él. En una congregación donde no crean los dones espirituales, el hermano le dijo, no lo creo, porque no están creyendo la manifestación de los dones. Si no creen, ¿cómo van a manifestarse los dones en esa persona? Entonces, no lo creo, le dijo el hermano. Así que búsquese una iglesia donde crean la manifestación del Espíritu Santo para que Dios se pueda manifestar en usted. Allí entonces Dios dio dones a los hombres y Dios los entregó y tiene entonces que ejercerlo, tiene que ejecutarlo, el cual Dios lo entregó con un propósito y es para llevar a cabo una obra, un ministerio, el cual Dios ha entregado aquí a la iglesia del Dios viviente. Por eso, el que no tenga los dones espirituales en su medio no se llama iglesia del Dios viviente, es lo que dice el profeta allí. Igualmente, usted como ministro, si entonces está fallando en esa parte, es hora entonces de corregir, es hora de despertar la realidad y métase allí, lea entonces las escrituras y vea que 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, allí se lo dice claramente. Más claro no puede hablar Dios allí a través de los dones, que no ignoréis los dones espirituales. Si fue identificado el Señor por revelación a aquellos magos que le revelaron que el rey de los judíos había nacido, entonces, y le trajeron los presentes, los dones para identificar al niño, así esta iglesia del Dios viviente en este día tiene que ser identificado. Pero si usted la niega como ministro, entonces está fallando amargamente. Entonces, ¿cómo va a llegar usted a perfeccionar su iglesia o la iglesia del Dios viviente? Pues no es su iglesia. Usted solamente está como pastor allí, está como un apacentador, está como llevando a cabo una obra que Dios lo colocó a hacer,
Pero si la está haciendo a media y no completa, porque está negando una parte de la palabra, allí entonces usted no está haciendo las cosas bien. Y Dios entonces va a tener que obrar de otra manera. Será quitarlo de en medio para poder entonces poner a alguien que pueda entonces obrar a través de su pueblo y llevarlo entonces a esa perfección, porque es lo que Dios quiere. Dios entonces está buscando los medios de despertar a su ministro, despertar a su pueblo para que salga entonces de las tinieblas en el cual se encuentra este mundo y allí entonces pueda resplandecer como luminares en este mundo. Resplandecer usted como hijo e hija de Dios y llevar a cabo una gran obra, el cual Dios ya lo ha decretado, que la obra que yo he hecho, vosotros también las haréis, y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre. Así que Dios, en su gran misericordia, entonces, está hablando a través de los medios de comunicación, por diferentes medios, al pueblo y a los ministros que no han entrado en el propósito de Dios. Así que Dios cumple sus promesas de enviar entonces sus dones, sus hijos, para así salvarlos y cumplir la promesa que Él les dio, que iba entonces a hacer esas grandes obras, cumplirlo a cabalidad, enviar los dones a su iglesia. Hoy viene entonces que, si los dones vienen, y Él prometió la restauración de todas las cosas. Joel 2:25 dijo el Señor allí: yo restauraré lo que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié a vosotros, dijo el Señor. Pero ¿qué iba a restaurar? Todo lo que se ha comido esos animalitos, todo lo que el diablo había echado a perder, había dañado, Dios prometió que lo iba a restaurar. Y lo está restaurando el tiempo que estamos viviendo, porque ya es más tarde de lo que cuando creímos. Vemos que hay que despertar de una vez por todas. El Señor dijo: despierta tú que duerme entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que es la hora de levantarse del sueño y allí tomar las armas de Dios, tomar los dones de Dios que lo entregó a la iglesia y así entonces ponerse a trabajar para una perfección que va a llevar a cabo a través del Espíritu Santo, y es Dios. Él prometió todos esos ministerios, Él prometió los dones en su iglesia. Por eso Él dijo, Joel mismo 2:28, dijo: y será que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verían visiones, y daré prodigio arriba en el cielo y en la tierra, sangre y humo, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se esteñirá de sangre. Dice: antes que llegue el día espantoso y terrible de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en Jerusalén y en Sión habrá salvación, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos allí que hay esperanza, amado que me escuchas, amigo que me escucha, hay esperanza para ti todavía, estando en la iglesia. Hay salvación en Jerusalén para el pueblo de Israel, hay salvación en Sión, que es la novia, el pueblo de Dios, que hay la que tiene la palabra en sus labios, la palabra de vida. Tiene la simiente de vida para dársela a usted, si no ha conocido al Señor todavía, para que usted, su oído esté afinado allí y pueda recibir la palabra y atesorarla en su corazón. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Sale la palabra, usted recíbala, atesórela, y esa palabra le va a dar vida a usted, a su alma, porque es lo que Dios requiere del ser humano. Dios está buscando entonces que usted oiga y atesore su palabra, que venga entonces esos dones a su vida para que usted pueda entonces manifestar esas grandes obras que Dios quiere que usted lleve a cabo. Quizás usted está oyendo y dice: yo no entiendo esto, yo no conozco la palabra, pero pide al Señor que le revele. Dios le prometió
que iba a salvar. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él quiere entonces darte vida y darte vida en abundancia. Así que como el Señor fue identificado con los dones, así también entonces que tiene que identificarse la iglesia del Dios viviente hoy, porque es para un propósito y es llevar a cabo la perfección de su iglesia. Así que los 3 reyes magos trajeron entonces ¿qué? Presente los dones que requería allí el Señor para que identificaran a su hijo que estaba sobre la tierra, el hijo amado que estaba allí, que había nacido. Tenía que identificarlo, y los reyes llevaron entonces oro e incienso y mirra, el cual estaba allí identificando aquel niño que había nacido allá en Belén de Judea. Ahora vemos algo allí. Nació en Belén de Judea. ¿Y por qué Belén de Judea? Ahí siempre hay un porqué. Belén de Judea, esta ciudad se llamaba Betel, o sea que es la misma Betel, la sala llamó fue Jacob. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo quería matar, y salió huyendo y pasó por esa tierra, y allí se acostó a dormir, huyendo de su hermano, y allí tuvo un sueño. Se le apareció el gran Jehová de los ejércitos en sueño y le reveló, y cuando despertó del sueño dijo: cosa terrible es esta, lo que he visto. Este lugar es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y por lo tanto, él dice que la escritura dice que la almohada que tenían, las piedras, las tomó y las puso allí, y la derramó aceite sobre ella, y aquel lugar lo llamó entonces Betel, que significa Belén, que es la misma ciudad, la ciudad más bajita que ve allí, más pobre, pero ese lugar lo llamó él Betel, el cual significaba casa de Dios y puerta del cielo. Allí entonces ese nombre fue cambiado, porque el primer nombre que tenía ese lugar, esa ciudad, era Luz. Imagínense, se llamaba Luz, y el nombre lo puso entonces, lo cambió Jacob cuando vio ese sueño, que había una puerta en el cielo y había una escalera del cielo a la tierra, y vio uno sentado arriba, y vio ángeles que subían y descendían, y allí entonces dijo: cosa terrible es esta, esto es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Allí entonces, ¿qué significa casa de Dios y puerta del cielo? Allá Betel, entonces era donde Dios entonces alimenta a sus hijos, el pan de los hijos. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, Dios te quiere dar el pan, Dios te quiere dar la palabra, Dios te quiere dar de su Espíritu Santo para que le conozca y le busque. Y allí estaba entonces identificando al niño para que entonces llevara a cabo una gran obra, el cual era buscar y salvar a cada uno de los que estaban extraviados, perdidos aquí en el mundo de pecado. Pero allí entonces las misericordias de Dios, cuando apareció el niño en la tierra, que los magos llegaron y lo identificaron con estos dones que le trajeron, estos regalos: oro, que es deidad; incienso, que es servicio; y mirra, que es muerte. Él vino a morir por ti y por mí, amado hermano. Así que estamos entonces hablando de estos dones espirituales que Dios quiere entonces que lo reciba usted como ministro en su iglesia, y lo predique y lo divulgue, lo pronuncie a todo el pueblo, para que así entonces puedan despertar que los dones están allí, dados a su iglesia. Por eso la gran pregunta es: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Entonces, Dios quiere nacer en tu corazón. Dios quiere nacer allí en tu alma. Solamente espera que tú le abras la puerta de tu corazón
y Él puede entrar y morar en ti. Dice ahí Apocalipsis 20, dice 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a ellos y cenaré con ellos y Él conmigo. Entonces allí está entonces Dios abriendo entonces o tocando la puerta para que usted, que es el que tiene la manilla por dentro para entrar, para que Él entre, porque Dios no va a violentar tu puerta, Dios no va a obligar que le abras para el pasar, no, Él quiere que tú le abras personalmente, Él quiere que tú decidas por tu vida y decidas que si lo quieres recibir, aceptarlo como su único y suficiente Salvador, Él está presente para salvarte a ti y lo que tu familia. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, la importancia de ver y creer en la palabra de Dios es saber que Él quiere morar en tu corazón. Él está dispuesto entonces a salvarte, amado hermano. Vemos que la deidad de Dios quiere hacerse presente en tu corazón y es a través del Espíritu Santo. Los dones que Él ha mandado para acá, para la tierra. Él vino primero como el don perfecto, el don divino de Dios era a salvarte y lo está haciendo hasta el día de hoy. Él está llamando y seguirá llamando hasta que cierre la puerta. Por eso Él está tocando y eres tú el que tienes que abrir esa puerta. Así que Dios te bendiga, Dios les guarde y oremos para así dar entonces culminación a este tema. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por permitirnos nuevamente estar aquí, Señor, parado, llevando tu santa y bendita palabra, Señor. Que esta palabra que ha salido, Padre Santo, sea atesorada en el corazón de las vidas, Padre Eterno, al cual han oído, y que ellos puedan buscar tu rostro y saber que hay un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios que quiere, Señor, librarte del mal, Señor, que está en este mundo. Oh, Padre Eterno, te rogamos, Señor Jesús, por cada una de las vidas que lo lleno, Señor, que puedan recibirla allí, Señor, y atesorarla con gozo y alegría en su corazón. Que puedan también buscar de tu rostro para que así puedan entonces ser salvos. Oh, Padre Eterno, tú estás llamando, Señor Jesús, tú estás buscando, Señor, a tus hijos, tú estás preparando tu iglesia, perfeccionándola a través de los dones, Señor, que tú has mandado, Señor, a tu iglesia, Padre Eterno, y quieres que lleven a cabo esa gran obra, Señor, y es llevarla como tú la tienes ya predestinada, Padre Eterno. Oh, Dios de la gloria, te pedimos, Señor, a cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, que sea usted entonces revelándosele en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Bien, hemos terminado y será invitarlos para mañana, Dios mediante, cuando otros mis hermanos estén aquí llevando su palabra. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.